Muy bien, pues el día de hoy vamos a platicar sobre ensayos clínicos aleatorizados, particularmente recordando que estamos en el dominio de la epidemiología clínica. Ahora estamos entrando en la parte de evaluación de tratamiento, ¿sale? Para entender los ensayos clínicos aleatorizados, primero tenemos que familiarizarnos con algunos conceptos importantes de qué significa hacer un experimento, ¿no? Entonces, un experimento es un estudio de investigación donde generalmente vamos a explorar una asociación entre algunos factores de tratamiento y variable de respuesta bajo condiciones que van a estar controladas y que van a ser reproducibles o que van a ser factibles de ser repetidas, ¿sale? Entonces, un diseño experimental va a ser un protocolo en el cual se asigna tratamientos. Aquí es muy importante, recuerden que en un estudio observacional no asignamos tratamientos, pero en un estudio experimental se asignan tratamientos a unidades experimentales, ¿sale? Estas unidades experimentales generalmente van a ser la población donde a nosotros nos va a interesar llevar a cabo la investigación y por consiguiente donde nosotros vamos a hacer las evaluaciones que consideremos pertinentes. Entonces, ¿qué es lo que hace a un estudio experimental? Vamos a recordar de nuestra clase de diseños. Un estudio experimental es cuando asignamos el tratamiento bajo control del investigador, ¿sale? Esto quiere decir que de acuerdo a la metodología que el investigador utiliza para asignar el tratamiento, eso es lo que va a dar las variaciones de los diseños experimentales que nosotros podamos ir explorando, ¿sale? Entonces, el diseño experimental es el término que describe la estructura lógica de un experimento. Entonces, vamos a ver, hay muchas formas de hacer experimentos, desde experimentos que se pueden hacer en células, en modelos animales, hasta aquellos que son el enfoque de la clase del día de hoy, que se van a poder llevar a cabo en humanos, ¿sale? Un experimento es una operación o un procedimiento que está diseñado con el objetivo de evaluar una hipótesis, ¿sale? Entonces, nosotros dentro de un experimento vamos a tener los objetos donde nosotros queremos hacer un, un experimento que le vamos a llamar unidad experimental. Y digo objetos porque podemos hacer nosotros experimentos desde en objetos inanimados hasta en objetos vivos, incluyendo seres humanos, ¿sale? Entonces, la unidad experimental es la división más pequeña de material que recibe un tratamiento. Por ejemplo, puede ser un paciente o si nosotros tenemos, por ejemplo, un tratamiento ocular, puede ser uno o los dos ojos del paciente o puede ser en un segmento de piel del paciente o puede ser en una mano o en otra mano. Tratamiento le vamos a decir en un ensayo experimental a un término que reciba cualquier conjunto de comparaciones, ¿sale? Entre los tipos de tratamiento de un experimento generalmente debe de figurar uno control. El control dentro de un experimento va a ser el que va a servir para comparar todos los efectos que deriven precisamente de la intervención que nosotros estemos dando. En determinadas ocasiones, cada tratamiento podría actuar como control del resto, por ejemplo, si tenemos dos o más tratamientos que se quisieran estudiar, ¿sale? Entonces, vamos a ver que en los experimentos a nosotros nos interesa que exista algo que se llama aleatorización, ¿sale? Entonces, la aleatorización puede venir de dos lados. La primera es seleccionar de forma aleatoria las unidades experimentales, es decir, que nosotros no vayamos y escojamos específicamente, yo quiero hacer el experimento en todos los alumnos que estén ahorita oyendo mi clase, ¿no? Sino que yo tenga un procedimiento aleatorio para seleccionar a los sujetos. Ahora, esto no siempre es un requisito, porque a veces estamos ligados a que solo podemos reclutar pacientes de un centro hospitalario donde trabajamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto a veces no es indispensable, aunque una selección aleatoria de unidades experimentales lleva a una mayor representatividad, ¿no? Sobre todo si el diseño es adecuado. A lo que generalmente nos referimos cuando hablamos de aleatorización es que la asignación del tratamiento a las unidades experimentales sea al azar, ¿sale? Es decir, que tú no digas, yo te voy a dar a ti el tratamiento A porque yo quiero, y esto se puede influir por sesgos personales o expectativas profesionales, sino que haya un componente de azar para la asignación, y ahorita lo vamos a ver con más detalle, ¿sale? Cuando no hay un control experimental, el término experimento no es aplicable. Entonces, ustedes van a ver que existen algunos estudios, por ejemplo, que le llaman estudios de un solo brazo, ¿no? Donde solamente tenemos una intervención, que es A, se hace la intervención y va a ir de A a B, donde puede haber un desenlace, ¿sale?
Entonces, como aquí no tenemos ningún grupo control, el término experimento en realidad no es aplicable. El experimento implica que siempre vamos a tener algo contra qué comparar. Entonces, cuando ustedes vayan a leer un diseño experimental, la primera pregunta que ustedes se van a tener que hacer es contra qué lo estamos comparando, ¿no? Y va a haber varias formas de hacer diseños. Uno que se llama diseño completamente al azar o aleatorio, aleatorización por bloques o aleatorización sistemática, ¿sale? Ahora, todos estos son nombres que ustedes pueden ver en diferentes estudios refiriéndose a diseños experimentales. Por ejemplo, un diseño completamente aleatorizado, un modelo lineal aditivo, diseños factoriales, diseños de bloques aleatorios, diseños anidados, diseños de cuadro latino, diseños de medidas repetidas, diseños de parcelas divididas, pero en particular para el dominio de la epidemiología clínica, a nosotros nos interesa un ensayo clínico aleatorizado o un ECA, como se le abrevia normalmente. Entonces vamos a empezar. Un ensayo, vamos a ver, ir por partes, ¿no? Se llama ensayo porque un ensayo es un experimento. Entonces es ensayo clínico aleatorizado, es otra forma de llamar a un experimento clínico aleatorizado. Ahora, se le llama ensayo clínico porque es un experimento controlado que tiene un evento que es clínico como medida de resultado. Se realiza en un entorno clínico e involucra a personas que tienen una enfermedad o condición de salud específica. Entonces es ensayo clínico. Y ahora, ¿por qué es aleatorizado? Un ensayo clínico aleatorizado es un ensayo clínico en el que los participantes se asignan aleatoriamente a grupos donde vamos a comparar tratamiento A con tratamiento B, ¿sale? Entonces, los ensayos clínicos aleatorizados, si ustedes recuerdan la pirámide de la evidencia, se encuentran casi hasta arriba de la pirámide de la evidencia, porque son el estándar de oro de los diseños, ya que disminuimos la probabilidad de sesgo, es decir, un sesgo de asignación de tratamiento. Nosotros no vamos a decidir qué tratamiento recibe el paciente de forma directa y eso nos va a condicionar que nosotros podamos hacer algunas inferencias que vamos a discutir en algún momento, ¿sale? Entonces, ¿qué es un ensayo clínico aleatorizado? Generalmente tengo un grupo de pacientes, ¿no? Este grupo de pacientes podría ser un grupo de pacientes que tienen una enfermedad que me interesa estudiar, por ejemplo, COVID-19, ¿no? Voy a tener ciertos criterios de elegibilidad, por ejemplo, quiero pacientes que tengan COVID-19 leve de acuerdo a ciertos criterios. Les voy yo a preguntar si quieren participar dentro del estudio. Requiero un consentimiento informado para que mis pacientes puedan participar. Entonces, una vez que ya tengo yo a todos los pacientes que cumplen criterios de selección y que además no me otorgaron consentimiento, pues tengo todos los que están en un estado inicial. A esto le llamo población susceptible. ¿Sale? Entonces, a esta población yo le voy a aplicar un proceso de aleatorización, que ahorita vamos a discutir a qué se refiere. La aleatorización, imagínense en la forma más burda, sería que yo aventara una moneda y dijera, a quien le caiga águila se va al brazo de tratamiento y a quien le caiga sol se va al brazo de control. Es un poquito más complicado que eso, pero para simplificarlo y verlo, ¿no? Entonces, hago un proceso aleatorio para seleccionar a qué grupo se va cada paciente y después sigo los desenlaces, ¿sale? Ahora, ¿a quién se le ocurrió esto de aleatorizar? Porque el concepto de que sea aleatorio es lo que realmente le va a agregar un componente mucho más robusto a la visión de un estudio experimental. Pues bueno, Fisher, que es el padre de la estadística, desarrolla por primera vez el concepto de aleatorización en 1925, en el cual propone que se haga una asignación directa del tratamiento a una unidad experimental puede inducir un sesgo, por lo que si lo hacemos o le agregamos un componente aleatorio, podemos disminuir la probabilidad de que le estemos dando un tratamiento a un paciente de acuerdo a los sesgos o criterios que tengamos como profesionales de la salud. Luego Amberson y McCannon utilizaron un procedimiento como el que acabo de describir hace un momento, que lanzaban una moneda para ver quién recibía tratamiento para tuberculosis para tener un grupo para comparación. Y después seguramente ustedes recuerdan a Austin Bradford Hill, que lo comentamos en la clase de causalidad. Bueno, Austin Bradford Hill introdujo el uso de números al azar para asignar a pacientes en un estudio de streptomicina y tuberculosis, con el objetivo de tener un grupo al que le asignamos tratamiento y otro grupo al que le asignamos un placebo o un tratamiento control, ¿sale? Entonces vamos a formalizar esta idea de la aleatorización. ¿A qué nos referimos con aleatorización? Aleatorización es el proceso mediante el cual
se asigna a los sujetos a grupos de tratamiento por casualidad o por azar, sin la capacidad de predecir quién está en un grupo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 12 sujetos en una población, ¿no? Y yo voy a asignar a mi tratamiento A y a mi tratamiento B a mis sujetos, ¿sale? Entonces yo voy a tomar algo que sea aleatorio, por ejemplo, pueden ser números generados por un software, ¿no? Entonces yo voy a decir, bueno, el paciente 2 si saca un número impar, se va a ir al grupo A. Si saca un número par, se va a ir al grupo B. Entonces yo necesito una forma en la que por azar el paciente caiga aquí, es decir, ninguna característica de este paciente debe hacer que el paciente caiga en el grupo A, ni ninguna característica de este paciente 10 debe de hacer que caiga en el grupo B, debe de ser totalmente al azar. Ahora, ¿por qué queremos eso? ¿Por qué es tan importante agregarle el término aleatorizado? Tenemos dos objetivos importantes para aleatorizar. La más importante es que queremos disminuir sesgos relacionados con la asignación del tratamiento. ¿Por qué? Imagínense que ustedes están haciendo un ensayo de COVID-19, ¿sale? Y quieren dar un tratamiento. Imagínense que no hay vacuna hoy por hoy. De forma intuitiva y por ética médica, ¿a qué pacientes les gustaría dar un tratamiento que ustedes suponen que funciona? ¿A los pacientes leves o a los pacientes graves? ¿A quién le darían ustedes un tratamiento? A los pacientes leves. ¿Por qué a los leves? Porque si, bueno, yo pensaría así como de que si llegan a empeorar o el tratamiento que se les está dando no llega a ser eficaz, pues tal vez lleguen a otro nivel de la enfermedad, pero no llegarían a morir o algo así. ¿Ok? Yo Silvia, lo creo haría, que... Adelante, sí. ah, yo lo haría con los graves porque si ya sé que, bueno, si yo estoy pensando en que funciona, pues para que evitar que empeoren. Pues bueno, ahí pueden ver dos ejemplos muy distintos, ¿no? De criterios que ustedes utilizarían para asignar tratamientos, ¿no? Evelyn dice que utilizaría a los pacientes leves, ¿no? Porque muy probablemente si se los doy y no funciona, no les pasaría nada malo. Pero por otro lado, Silvia comenta que le daría el tratamiento a un paciente grave, porque muy probablemente si sospecho que funciona, le va a hacer un bien. Entonces, esos son sesgos inherentes que ustedes tienen, ¿no? Que son totalmente razonables y que de acuerdo a su marco profesional, sería el que les permitiría asignar el tratamiento. Lo que buscamos haciendo aleatorización es que esas concepciones personales que tenemos de decir, no, yo le voy a dar el tratamiento a este paciente porque creo que es el que mejor se beneficiaría, no influyan. A eso que ustedes acaban de mencionar se le llama sesgo por indicación. Todos los médicos tenemos un sesgo por indicación, es decir, tenemos una idea de por qué queremos darle un tratamiento al paciente y si nosotros tuviéramos capacidad de tener una injerencia directa sobre la decisión, decidiríamos darle el tratamiento por esas razones, ¿sale? Entonces, con la aleatorización disminuimos el sesgo por indicación, es decir, nosotros no vamos a tener una asignación directa del tratamiento. Ahora, el otro objetivo es el que muchas personas a veces atribuyen como el primario. Secundariamente, después de que disminuimos el sesgo por indicación o por asignación de tratamiento, queremos que el grupo A y el grupo B se parezcan lo más posible. Y de hecho esto era algo que proponía Fisher desde el principio. Él decía, imagínense que tengo un tratamiento, vamos a llamar tratamiento C, y se lo voy a dar al grupo A y se lo quiero no dar al grupo B. ¿Qué tal si hay algo en el grupo A, por ejemplo, una variante genética, vamos a imaginarnos, que hace que respondan mejor al tratamiento y que en el grupo B haya menos personas con esa variante genética? Pues eso haría que por puro azar el grupo A tendría una mejor respuesta al tratamiento comparada con el grupo B. Entonces, para disminuir la probabilidad de eso, voy a asignarlos al azar y entonces, en teoría, se distribuirían de forma homogénea los valores entre A y B, ¿sale? Ahora, ¿por qué es importante hacer un ECA? ¿Qué puedo hacer yo con un ensayo clínico aleatorizado? Primero, puedo evaluar nuevos medicamentos y nuevos tratamientos. Vamos a ver que esto fue bien importante en la pandemia. Por ejemplo, los estudios que permitieron descubrir que los esteroides en pacientes que requerían oxígeno disminuían la mortalidad
fue un cambio total en el tratamiento del COVID-19, ¿no? Nueva tecnología médica y sanitaria, de nuevo, regresando al ejemplo de COVID-19, las pruebas rápidas, se evaluó su efectividad, por ejemplo, a través de ensayos clínicos aleatorizados para ver si funcionaban. Nuevos métodos de prevención primaria, por ejemplo, si yo quiero introducir una nueva forma de prevenir la diabetes, puedo hacer un ensayo clínico aleatorizado. Si yo quiero ver, por ejemplo, si funciona mejor, la clase pasada discutíamos un artículo sobre el seguro popular, ¿no? Y si yo quisiera, por ejemplo, comparar el seguro popular con alguna otra metodología que yo piense que funciona mejor para la salud pública, puedo hacer también ensayos clínicos aleatorizando estados, por ejemplo, para recibir diferentes metodologías para ver cuál funciona. O puedo hacer programas para ver intervención de la conducta, un montón de cosas que puedo yo evaluar simplemente con una metodología experimental que propone una asignación aleatoria del tratamiento, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta aleatorización? Entonces, tenemos una población de estudio, ¿no? A una parte le voy a dar el tratamiento, a otra parte no le voy a dar el tratamiento. Entonces, hay dos cosas que me interesa ver de este estudio. Por un lado, voy a ver la asociación, ¿sale? ¿Por qué? Porque un grupo va a recibir, un grupo de los pacientes que reciban el tratamiento van a presentar el evento y un grupo de pacientes que no reciban el tratamiento van a presentar el evento. Entonces, a mí lo que me interesa ver es qué tanto más frecuente es el evento en personas que no reciben el tratamiento comparado con los que sí lo reciben. Y entonces aquí tendríamos una medida de asociación, es decir, tendríamos un odds ratio o tendríamos un risk ratio, ¿no? Que nos diría qué tanto más probable es un evento en el grupo que recibió o que no recibió el tratamiento comparado con lo que sí lo recibió. Esto es lo que generalmente puedo sacar directamente de un estudio. Pero cuando tengo un experimento, además puedo ver causalidad. Si ustedes se acuerdan, uno de los criterios de Bradford Hill es la presencia de causalidad. A esto subyace un supuesto que le vamos a llamar supuesto de intercambiabilidad. ¿Qué significa la intercambiabilidad? Y aquí es bien importante que nosotros tengamos una asignación aleatoria del tratamiento. Entonces tengo una población que le voy a llamar P. A un grupo de la población le voy a dar el tratamiento, a este le voy a llamar A, y a otro grupo de la población no le voy a dar el tratamiento, que se llama B. Pero idealmente la forma en que yo asigné el tratamiento A y el tratamiento B fue aleatoria, es decir, fue al azar. Y como fue al azar, un paciente que estuvo en A tuvo la misma posibilidad de haber estado en B. Entonces yo puedo de manera hipotética decir, este paciente que estaba en A, si lo hubiera pasado a B, que era no recibir el tratamiento, se hubiera comportado como los de B. A ese se le llama a supuesto de intercambiabilidad. Si yo intercambio a un paciente que está recibiendo el tratamiento y por azar hago que de repente no lo reciba, entonces debería de tener la misma trayectoria que los de B, ¿sale? Entonces a eso se le llama riesgo contrafactual. Entonces imagínense un ejemplo, imagínense que yo les digo que si no se ponen suéter y salen a la calle se van a enfermar. Si ustedes salen a la calle y se enferman y no se pusieron suéter, entonces yo voy a regresar y les voy a decir, seguramente se enfermaron porque no se pusieron suéter. Eso es un contrafactual y es muy difícil de demostrar, porque a lo mejor también salían con suéter y se enfermaban, ¿no? La lógica de la intercambiabilidad y que ustedes cuando les diga su familiar, oye, si te hubieras puesto suéter no te hubieras enfermado, te hubieras dicho, a ver, demuéstrame tu supuesto de intercambiabilidad. Estás diciendo que si yo me hubiera puesto el suéter, hubiera tenido un desenlace favorable, es decir, no me hubiera dado gripa comparado con si sí me lo hubiera puesto, pero eso supone que yo no tuve una razón para no ponerme suéter. A lo mejor no me puse suéter porque tenía calor, porque ya tenía fiebre, ¿sale? Y entonces ya estaba enfermo, simplemente regresé y se me manifestó ya la enfermedad, ¿no? Lo que yo necesito es un escenario donde al azar puedo proponer que un paciente que estaba recibiendo el tratamiento, si lo cambiase yo de manera contrafactual a no recibirlo, tendría un comportamiento similar a los que no lo recibieron comparado con los que sí lo recibieron. De ahí la importancia de la aleatorización. La aleatorización subyace al supuesto de intercambiabilidad y por lo tanto sirve para establecer causalidad. Es decir, que si yo doy un tratamiento, yo tengo que estar seguro que esa fue la causa de que al paciente le fuera mejor o de que al paciente no le fuera mejor. ¿Sale?
Y esto solo se puede lograr con un experimento. Un estudio observacional no puede de manera tan contundente demostrar esto comparado con un estudio experimental. ¿Sale? Entonces, el estudio experimental es lo más cercano que tenemos a poder tener un escenario para establecer causalidad bajo el supuesto de intercambiabilidad. ¿Sale? Hasta aquí, ¿alguna duda, chicos? ¿Queda claro por qué es importante aleatorizar en un ensayo clínico? ¿Ninguna duda? Ninguna, doctor, todo bien. Ok, continuamos. Aquí vamos a ver un ejemplo de un ensayo clínico, ¿sale? Entonces tenemos pacientes con infarto agudo al miocardio y queremos dar una intervención. No les voy a decir cuál. Podría ser una estatina, podría ser un IECA, algo, ¿sale? Y entonces queremos ver que la mortalidad entre dos grupos refiere. Resulta que yo veo que en mi grupo de intervención, que tiene 1000 pacientes, yo veo 180 muertes. Y si yo divido 180 entre 1000 para ver la tasa de mortalidad, veo que es de 18% en el grupo que recibe intervención. En el grupo que no recibe intervención, observo 300 muertes que dividida entre 1000 personas son 30%. ¿Qué conclusión ustedes podrían sacar de este estudio comparativo? ¿Qué opinan de la mortalidad en este comparado con la mortalidad en este? ¿Qué está haciendo la intervención en este caso? Está disminuyendo la mortalidad. Ok, ¿dónde disminuye la mortalidad? ¿En el grupo con intervención o sin intervención? Con Con intervención. Exacto. El grupo con intervención está teniendo una disminución de mortalidad comparado con el grupo que no tiene intervención. Ojo, es disminuido, ¿sale? Ahora, si yo aleatoricé, quiere decir que si yo pasara a un paciente de aquí a acá, ese paciente tendría menos riesgo de morir comparado con si se hubiera quedado acá. Ahora, no voy a decir que lo pase, pero ese es el principio de intercambiabilidad. Si yo agarro y paso al paciente o supongo una contrafactual donde lo pudiera pasar, entonces sí podría yo estar estableciendo que la intervención tiene un efecto causal sobre la mortalidad. ¿Sale? Entonces vamos a ver ahora qué pasaría si ese mismo estudio fuera un estudio observacional comparado con si fuera un ensayo clínico. Entonces imagínense que tengo una arritmia, que le voy a llamar arritmia X, ¿sale? Y resulta que en el grupo de tratamiento algunos pacientes tenían la arritmia. Aquí vamos a decir que en el grupo de intervención, 200 pacientes tenían la arritmia X, pero en el grupo de no intervención, 500 pacientes tenían la arritmia X. Y entonces yo veo que la tasa de mortalidad en los que no tienen la arritmia es de 10%. Y la tasa de mortalidad en los que sí tienen la arritmia es de 50%. Entonces vean que cuando sumo 80 más 100 me da 180 y me da tasa de mortalidad de 18%. Ahora, en el brazo de no intervención, tengo 500 con una tasa de mortalidad de 10, me da 50. Y luego 500 que sí tienen la arritmia con una tasa de mortalidad de 50, me da 250, con lo que me da 300. Con esta nueva información, ¿qué papel creen que esté jugando la arritmia desde el punto de vista causal? ¿Cómo se le llamaba una variable que afectaba sobre la forma en que estimábamos una asociación? ¿Se acuerdan? La arritmia X, ¿cómo se está comportando en este estudio? Es un factor de confusión, ¿sale? La arritmia X está confundiendo la asociación, porque resulta que en el grupo de intervención tengo menos casos de la arritmia X y en el grupo de no intervención tengo más casos de la arritmia X. Entonces vamos a ver qué otro efecto tiene la aleatorización. ¿Qué pasa si yo agarro y hago ahora el mismo estudio, pero en lugar de hacerlo observacional, lo hago aleatorizado? Aquí debería decir estudio aleatorizado, ¿sale? Entonces, yo aleatorizo, pues una de las cosas que va a hacer la aleatorización es que va a balancear factores no observables, incluyendo los confusores. Entonces, vean que ahora voy a tener 350 con arritmia en un brazo y 350 con arritmia en otro brazo. Y entonces ahora resulta que cuando lo calculo así, veo tasas de mortalidad muy similar. Ahora sí, ¿qué podrían concluir de un ensayo clínico aleatorizado? Aquí le voy a poner ECA, donde la arritmia X era la que estaba haciendo el efecto.
Aquí vemos o no una diferencia entre el grupo de intervención y el de tratamiento. No. No, No. ¿verdad? Y esto era porque la arritmia estaba actuando como un confusor. Entonces, una cosa adicional que hace la aleatorización es que disminuye el efecto de los confusores sobre los estimadores, ¿sale? Entonces, eso hace que tengamos mayor certeza en los resultados. No podríamos decir, oye, ¿y no será que en el grupo de intervención se están muriendo menos porque hay menos pacientes graves? A lo mejor están menos graves, ¿se acuerdan del sesgo de Neyman? Que nosotros tenemos pacientes con un espectro más leve de la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué tal si en el grupo de intervención tenemos pacientes con un espectro más leve? Bueno, la aleatorización en teoría balancea eso. Vamos a ver que cuando lean un ensayo clínico, la tabla 1, por lo general, compara a los pacientes con y sin intervención y concluyen generalmente que los pacientes son similares. Si los pacientes en promedio son similares, entonces podemos concluir que si hay una diferencia se debe solamente al tratamiento, ¿sale? Y esa es una de las cosas que nos permite hacer un ECA y que no nos permite hacer un estudio observacional. ¿Sí queda clara la diferencia entre un estudio observacional y un ensayo clínico con respecto al control de los confusores? Sí, doctor. ¿Sí? Ok, sale. Ahora, ¿qué pasaría si yo no balanceo los grupos? Entonces, las proporciones pueden diferir, la similaridad no está garantizada. Y, por ejemplo, si este fuera un ensayo clínico, pero no balancea a los pacientes, entonces yo tengo que considerar a la arritmia X y ajustarla desde el punto de vista estadístico para poder comparar a los grupos, porque si no voy a acabar con grupos distintos, donde en realidad no hay un efecto y todo el efecto está dándose por el factor X que está actuando como un confusor. ¿Sale? Entonces, ahora, como el objetivo de la aleatorización, su objetivo primario es solamente reducir sesgos de asignación de tratamiento, a veces no se logra que los grupos estén similares, es decir, que A y B sean similares entre sí solamente porque aleatoricé. Entonces, existe algo que se llama aleatorización estratificada, en la cual voy a hacer asignación aleatoria dentro de grupos definidos por características de los participantes, como la edad, la gravedad o el sexo, con la intención de garantizar equilibrio dentro de estos factores en la intervención. Entonces, vean, por ejemplo, imagínense que tengo 1000 pacientes, pero están desbalanceados por sexo. Entonces tengo 600 hombres y 400 mujeres, ¿no? Entonces, como tengo un desbalance de sexo, si yo agarro y hago una asignación al azar del tratamiento, es probable que en un grupo pudieran quedar más hombres que mujeres, ¿sale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a estratificar por sexo y voy a estratificar también por edad. ¿Para qué? Para que quede balanceado el sexo y la edad en mis diferentes grupos, ¿sale? Y con esto voy a poder lograr una mejor asignación del tratamiento. A esto se le llama aleatorización estratificada. Entonces tengo mis 1000 pacientes, estratifico por género, estratifico por sexo y entonces ahora sí, aleatorizo 360, voy a agarrar 180 hacia un grupo y 180 hacia el otro. De los 240, voy a agarrar 120 hacia un grupo y voy a agarrar 120 hacia el otro. Me quedan 300 y voy a agarrar 300 jóvenes que sean mujeres, 150 en un grupo, 150 en otro, y 100 que sean los mayores, 50 en uno y 50 en otro. Con ello que garantizo que va a haber la misma proporción de hombres y mujeres en ambos grupos, la misma proporción de jóvenes y mayores en ambos grupos. Y con esto logro que se aleatoricen y se balanceen los grupos, ¿sale? Ahora, esto es con respecto a la aleatorización, pero los ECAs tienen algunas otras cosas que nos van a permitir hacerlo un diseño muy eficiente para responder otras preguntas de investigación. Primero, ¿qué me interesa saber? Cuando ustedes lean un ECA, ¿qué son las cosas en las que se deben enfocar? Primero, ¿cuál es el tratamiento o la intervención que se le está dando a los pacientes? Entonces, se debe de conocer cuál fue el tratamiento, cuál fue la dosis que se dio, y cómo se asignó este tratamiento, si su asignación fue aleatoria, si fue estratificada por grupos o qué tipo de aleatorización se dio. Entonces, ahorita que discutamos el ensayo clínico, ¿sale? Ustedes me deben decir si la asignación del tratamiento se da de qué forma y cómo, ¿vale? Luego, sobre los resultados, y ahorita vamos a ver con más detalle.
nos interesa saber algo que se llama desenlace primario y secundario, eficacia o efectos benéficos y efectos adversos, ¿sale? Otra cosa, ¿cuál es el perfil pronóstico al ingreso? ¿Con qué pacientes estoy lidiando y si puedo comparar los grupos entre sí? Y finalmente, ¿cómo aleatoricé a los pacientes para poder tener una asignación del tratamiento? ¿Sale? Entonces, estos son los elementos que ustedes tienen que considerar para estudiar un ECA. Entonces, las preguntas que deben resolver cuando lean un ensayo clínico es, ¿cuál es el tratamiento que se va a dar? ¿Cuáles son los desenlaces sobre lo que se esperaba que el tratamiento tuviera un efecto? ¿Cuál era el pronóstico de los pacientes al ingreso? Es decir, esto va a definir qué desenlace me interesa y finalmente cómo asigné yo el tratamiento. ¿Sale? Ahora, a pesar de que la aleatorización tiene un punto importante para decidir a quién le damos el tratamiento, imagínense que yo les estoy dando un tratamiento para que les deje de doler una herida y yo se los doy a ustedes. Como pacientes, ¿qué van a esperar que pase si saben que están recibiendo un tratamiento para el dolor? ¿Qué van a esperar ustedes como pacientes? No Pues que el sentir dolor, dolor. Perdón, adelante, Silvia. Ya dije no sentir dolor, perdón, Evelyn. No, no te preocupes. Eh, entonces, que se quite el dolor, eso sería lo que yo esperaría, ¿no? Entonces, yo como médico diría, si yo sé que el paciente está recibiendo un tratamiento para el dolor, le debe doler menos, ¿no? Entonces, le voy a preguntar hasta que me diga que le está doliendo menos, o el paciente, si sabe que está recibiendo el tratamiento para dolor, va a experimentar hasta de forma psicológica, y esto se ha estudiado, un efecto placebo que reduzca el dolor. Entonces, para evitar este tipo de efecto de la expectativa del médico y del paciente, se hace algo que se llama enmascaramiento o cegamiento. ¿Qué es eso? Este es un método que evita para los que aplican la intervención para los pacientes o incluso para los hospitales involucrados, que conozcan si el paciente está recibiendo el tratamiento o el control. ¿Sale? Entonces, esto controla el efecto confusor post-aleatorización. ¿Por qué? Porque si yo le digo al paciente, oye, tú vas a recibir el tratamiento y otro sabe que no, a lo mejor el otro paciente tiene un comportamiento totalmente distinto comparado con el que sí. Esto va a proteger al ensayo de diferencias por tratamiento entre grupos y también va a hacer que el médico no evalúe de forma distinta a los pacientes, porque el médico no necesariamente sabe, y ahorita vamos a ver que hay diferentes formas de enmascarar una intervención, si está el paciente recibiendo o no el tratamiento. Esto disminuye la probabilidad de observar un efecto placebo, porque el paciente no sabe si está recibiendo un placebo o si está recibiendo el tratamiento. ¿Sale? Entonces hay diferentes tipos de enmascaramiento que podemos ver. Entonces existen estudios donde no se puede enmascarar. Entonces tanto los investigadores como los participantes saben qué tratamiento recibe el paciente. ¿Sale? Entonces el paciente sabe, yo estoy en el grupo de tratamiento o estoy en el grupo control y el investigador también. Esto generalmente se ocurre en ensayos clínicos aleatorizados, por ejemplo, de cirugías, ¿no? No le vamos a decir al paciente que lo vamos a operar y no lo vamos a operar, ¿no? El paciente sabe si lo operamos o no. Puede existir un ensayo clínico ciego simple. Entonces, ciego simple es donde los participantes no saben qué tratamiento reciben, pero los médicos que están dando el tratamiento sí. Entonces, por ejemplo, yo sé que el paciente A recibió el tratamiento y el paciente B recibió el placebo, pero ni el paciente A ni el paciente B saben qué están tomando. Las pastillas se parecen, los sobrecitos que recibieron con el polvo se parecen. Ellos no tienen idea de qué tratamiento están recibiendo, ¿sale? Pero yo como médico sí lo sé. Existe el ensayo doble ciego, este es el más frecuente y el más robusto. En este caso, ni los participantes, es decir, ni A ni B, conocen qué tratamiento tienen, pero yo como médico tampoco. Entonces, generalmente, el que hace el diseño me dice, bueno, tú le vas a dar este paquetito al paciente A y el otro me dice, tú le vas a dar este paquetito al paciente B. Entonces, yo como médico solo doy el paquetito, pero no sé si el paquetito es el tratamiento o es el placebo. Entonces los investigadores y los patrocinadores desconocen la asignación del tratamiento,
¿sale? Esto es para que como médicos no influyamos en la forma en que se está midiendo el desenlace. Por lo que les decía, bueno, si yo sé que es un fármaco que quita el dolor, le voy a insistir al que sí tomó el analgésico que me diga que está recibiendo menos dolor, porque yo sé que es un analgésico y debe funcionar, ¿sale? Existe un triple ciego. Aquí ni el paciente ni el médico lo sabe, pero tampoco los que lo analizan. Entonces, por ejemplo, yo que analizo datos, me llegaría una base de datos donde dice paciente recibió tratamiento A, paciente recibió tratamiento B, pero yo no sé cuál es A ni cuál es B, ¿sale? Eso también influye en que yo a veces cuando analizo datos, pues tengo expectativas de los resultados, ¿no? Y si no sé si reciben A o si reciben B, pues muy probablemente no sepa cuál es. Ahora, ¿cuál es el mejor diseño? Depende de qué quieran hacer, pero uno de los más robustos es doble ciego, ¿no? Entonces, si ven ensayo clínico aleatorizado doble ciego, lo que quiere decir es que ni el paciente ni el médico saben qué tratamiento están recibiendo. Si simplemente es un ensayo clínico aleatorizado ciego simple, entonces el paciente no sabe, pero el médico sí. Un ensayo clínico aleatorizado y nunca mencionan cegamiento, entonces es un estudio no enmascarado. Es rarísimo que digan ensayo clínico aleatorizado triple ciego. Generalmente le llaman doble ciego y después dicen, además, los que analizaron no sabían, ¿no? Pero nunca, casi nunca van a poner en el título triple ciego. Van a poner que es doble ciego o ciego simple, ¿sale? Ahora, como les decía, ya tenemos ensayo clínico aleatorizado doble ciego y a veces se agrega ensayo clínico aleatorizado controlado. Cuando se dice controlado es porque se tiene un grupo control, ¿sale? Entonces, el mejor control es el que no recibe tratamiento activo, que también se le va a llamar placebo, ¿sale? Entonces, los pacientes que reciban placebo serían, pues, el grupo control ideal porque tendríamos uno que sí recibe un tratamiento que pensamos que funciona y otros que reciben pastillitas que pueden ser de azúcar, que no hacen nada, ¿sale? Cuando eso pasa, las diferencias entre grupos son por el efecto biológico del fármaco, porque estamos seguros que les dimos azuquitar, ¿no? Y la azuquitar no debería estar teniendo un efecto como tal. A veces no va a ser posible tener un grupo control. Esto se puede deber a varias cosas. Por ejemplo, si ya hay un tratamiento estándar, pensemos en la pandemia, se descubre de acuerdo al estudio Recovery que si nosotros damos esteroides, los pacientes con COVID con requerimiento de oxígeno les va mejor. Entonces, ¿ustedes qué tan ético creen que ya que sabemos esto, hagamos un estudio donde comparemos dar esteroides con no darlos? ¿Creen que sea ético tener un grupo control donde no demos esteroides cuando sabemos que sí funcionan? No. No. No, ¿verdad? Entonces, esto es un problema porque entonces, ¿cómo hacemos un estudio para comparar si algo es mejor que los esteroides? Pues bueno, lo que tenemos que hacer es comparar qué es mejor que los esteroides dando el tratamiento estándar, ¿no? Entonces, una vez que ya hay un tratamiento que todos tienen consenso, que sabemos que funciona, dar un placebo no es ético. Esto es por el principio de no maleficencia, es decir, no debemos dañar al paciente, primum non nocere, ¿no? Entonces, si sabemos que un tratamiento funciona, el ensayo no puede estar comparado con placebo, tiene que estar comparado con el tratamiento clínico estándar, ¿sale? Entonces, por ejemplo, eso hizo difícil que en COVID, una vez que se descubrió que los esteroides funcionaban, pues que cualquier intervención fuera mejor que los esteroides, ¿no? Porque tendrías que demostrar que el estudio es superior a dar algo que sabemos que ya está haciendo un efecto muy importante, ¿no? Eso hace más difícil encontrar nuevos tratamientos conforme avanzamos, ¿no? Y por eso ya no hemos oído de tantos, se ha oído de algunos como el tocilizumab, ¿no? Que parece que sí funciona, eh, pero en general ya no hemos oído de nuevos tratamientos que rompen los esquemas del tratamiento de COVID porque los esteroides funcionan muy bien, ¿no? Y entonces todo se debe comparar contra el tratamiento estándar. Ahora, otra cosa que nos interesa de un ECA ya sabemos que es un ensayo clínico, aleatorizado, doble ciego, controlado, con placebo incluso, ¿no? Pues bueno, siempre se deben preguntar ustedes en qué estamos observando el efecto, ¿sale? Porque eso va a determinar para qué usamos el tratamiento, ¿no? Acuérdense de la clase de pronóstico. A mí me interesa saber si el paciente tiene una disminución de mortalidad o disminución de estancia hospitalaria o solamente disminuye en los días que está enfermo, porque ahí va a ser el pronóstico que yo le voy a dar al paciente, ¿no? Por lo tanto, me interesa saber qué desenlaces clínicos están midiendo en el estudio para poder interpretar el efecto del tratamiento.
Entonces, ¿a qué pregunta responde esto de los desenlaces clínicos? Es sobre qué quiero evaluar el efecto de mi intervención. ¿Sale? Quiero verlo sobre mortalidad, quiero verlo sobre control, quiero verlo sobre tiempo que dura con síntomas, en fin. Entonces hay dos grandes tipos de desenlaces. Desenlaces primarios generalmente es sobre el que se centra el diseño. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer un estudio para ver mortalidad por COVID. Bueno, pues todo el estudio se va en torno a medir mortalidad por COVID con y sin el tratamiento. ¿Sale? Pero a veces se pueden medir otras cosas. Por ejemplo, yo me enfoqué en medir mortalidad, pero pues también vi cuántas veces entró al hospital, cuántas veces se intubó, cuántas veces requirió a lo mejor oxígeno. Entonces, todo eso se puede analizar de forma secundaria. Es decir, yo los mido, pero no comprometen la factibilidad del diseño. O sea, son cosas que puedo medir, pero que no es el objetivo central de mi estudio. Entonces, siempre que lean un ensayo clínico, debemos ver cuál es el objetivo primario de mi ensayo clínico, es decir, cuál fue sobre el cual se fue el investigador para decir, esto es lo que yo quise medir. Ah, también me dio otras cosas, ¿no? Y puedo hablar sobre ellas. Pero el enfoque es en el primario. Ahora, cuando vemos un ensayo clínico, lo principal que va a concluir el ensayo siempre va a ser sobre el primario, porque el primario es en el que basamos en el diseño, es con el que calculamos el tamaño de la muestra, es con el que se hizo todo. Los secundarios son cosas que dije, ah, bueno, está interesante y lo puedo medir, pero por ejemplo, si no me sale asociado un desenlace secundario, no quiere decir que el primario no esté, o lo mismo, si el primario no salió y sale un secundario, no puedo yo indicar ese tratamiento basado en un desenlace secundario. Necesito usar esa evidencia para planear un ensayo clínico cuyo objetivo primario sea ahora demostrar ese secundario que salió, ¿sale? Entonces, siempre que lean un ensayo clínico, lo importante es cuál fue su objetivo primario, ¿sale? Y con base en ese, ¿puedo o no puedo concluir un beneficio clínico? ¿Vale? Entonces, ¿cómo elijo el mejor desenlace? Pues primero, desenlaces clínicos de importancia, ¿no? Vamos a pensar en hipertensión. Entonces, en hipertensión me puede interesar que el paciente se muera menos por hipertensión, ¿no? O que al paciente no le dé un infarto. Bueno, eso le llamamos desenlaces duros, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente si yo reduzco el riesgo de mortalidad, oye, es un muy buen tratamiento, ¿sale? Si yo reduzco el riesgo de infarto, oye, qué buen tratamiento. Pero a veces es difícil medir mortalidad o infarto. ¿Por qué? Porque generalmente yo requiero un cardiólogo que me diga, oye, sí, sí es un infarto, en efecto, ¿no? O que tenga un comité que revise el caso y diga, en efecto, es un infarto, ¿no? No fue un dolor tipo anginoso, pero que nada tuvo que ver con un infarto. Algunos estudios, como se les hace difícil medir esto, que son los desenlaces duros, usan subrogados, por ejemplo. Ah, bueno, vamos a medir qué tantos pacientes reportaron dolor torácico. ¿Sale? Y entonces este sería un subrogado para infarto, ¿no? El mejor desenlace sería infarto, pero como no lo tengo, voy a utilizar el autorreporte de dolor de pecho como un desenlace clínico relevante. Eso tiene pues sus limitantes, ¿no? Que no es un infarto, es decir, si yo veo que un tratamiento disminuye el autorreporte de dolor de pecho, yo no puedo decir que disminuye el infarto, ¿sale? Disminuye el autorreporte de dolor de pecho. Y existe otra cosa que se llama desenlace compuesto. Entonces, primero, sobre las variables subrogadas, generalmente es cuando tenemos recursos que son limitados o apenas estamos evaluando el tratamiento al principio, ¿no? Entonces, hay que ver que autorreporte de dolor de pecho no es lo mismo que infarto, entonces no es lo mismo que el desenlace clínico duro. Debo de interpretar el desenlace de acuerdo a lo que genuinamente refleja. Entonces, si dice disminuye la cantidad de pacientes que reportan dolor de pecho, eso es lo que disminuye. No puedo decir que disminuye infarto, ¿sale? Porque eso sería, pues, estar interpretando lo que yo quiero, ¿no? Y no necesariamente caer en lo que es real. Y ahora existe algo que se llama desenlace compuesto. Entonces, digamos que yo estoy midiendo, por ejemplo, mortalidad por COVID ahorita que ya hay vacunas. ¿Ustedes creen que sea fácil ahorita juntar 1,000 muertes por COVID en 3 meses? Pensemos en un solo hospital, no en un país. ¿Creen que sea muy fácil o muy difícil? Difícil. Difícil. Difícil, ¿no? Entonces, imagínense un estudio que quiere demostrar cambios en mortalidad ahorita, dado que la vacuna es lo que más influye. Híjole, está difícil. Entonces, pues los estudios a veces dicen, bueno, voy a combinar muerte
infarto e ingreso a la UTI, ¿no? Y todo eso le voy a llamar desenlace compuesto, ¿sale? ¿Cuál creen que sea el problema con un desenlace compuesto? Si yo les digo, mi tratamiento disminuye el desenlace compuesto de muerte, infarto e ingreso a UTI, ¿qué pregunta les surgiría a ustedes? Si yo les digo eso, soy un representante farmacéutico, les estoy diciendo que este nuevo tratamiento para la hipertensión disminuye la probabilidad de muerte, infarto o ingreso a UCI. ¿Cuál sería su duda? Y si no les surge ninguna, ahorita les digo cuál podría ser. Pues, ¿cuál de las tres es la que realmente disminuye? Exacto, ese es una muy buen cuestionamiento que se deben hacer. Bueno, ¿es la muerte, es el infarto o es el ingreso a UCI, no? Y pues la verdad es que a veces no se tiene claridad. A veces lo que hacen es que este es el desenlace primario, el combinado, y el secundario, después ven a muerte, después ven infarto y después ven ingreso a UCI y dicen, ah, pues era por el ingreso a UCI, ¿no? Híjole, pues entonces no puedes decir que disminuye para muerte, ¿no? Disminuye sobre todo para ingreso a UCI. ¿Por qué? Porque el desenlace combinado es truculento, no se tiene claridad de cuál es el desenlace. Y entonces muchos ensayos lo hacen porque es difícil juntar muchas muertes o muchos infartos o muchas UCIs, es muy caro, ¿no? Pero a veces nos lo quieren vender como que disminuye mortalidad cuando lo que disminuye es el desenlace compuesto, pero después cuando ves los elementos, el que disminuye es, por ejemplo, solo el ingreso a UCI, que no quiere decir que sea un mal tratamiento, pero es diferente un tratamiento que das para prevenir un ingreso a UCI que para disminuir mortalidad, ¿no? O sea, el pronóstico que le ofreces a tu paciente es sumamente distinto y por eso tenemos que contextualizarlos, ¿sale? ¿Alguna duda sobre los desenlaces con variables subrogadas o los desenlaces compuestos? ¿No? Muy No, bien. doctor. Otra cosa que yo puedo medir en un ensayo clínico, sobre todo cuando estoy probando una nueva tecnología o un nuevo tratamiento, son los eventos adversos. Entonces ustedes van a ver que generalmente se van a incluir variables que permitan ver efectos adversos, ¿no? Oye, yo sé que es un IECA y los IECAs causan tos. Entonces, ¿cuántos pacientes reportaron tos, no? Estoy midiendo estatinas y yo sé que las estatinas causan rabdomiolisis, ¿no? ¿Cuántos casos de rabdomiolisis registré? Entonces, en un ECA, yo generalmente voy a poder evaluar el riesgo que implica un medicamento de efectos adversos contra el beneficio. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio, y esto pasó, por ejemplo, con el Ralecoxib. El Ralecoxib es un inhibidor COX-2 que estaba diseñado para ser antiinflamatorio, ¿no? Entonces, este medicamento Ralecoxib funcionaba muy bien como antiinflamatorio, pero aumentaba el riesgo de infartos. Entonces, empiezan a observar en el ensayo clínico que sí disminuye muy padre la inflamación, pero empiezan a observar muchos infartos. Entonces, el riesgo de efectos adversos es mayor al beneficio que te da. En ese caso, detuvieron ese ensayo clínico, reportaron que aumenta la tasa de infartos y por eso ustedes pueden ir todavía hoy en día a los libros de farmacología y ver que estos medicamentos, COX-2, sobre todo Ralecoxib, aumenta el riesgo de infarto agudo al miocardio, ¿no? Entonces, es importante medir los efectos adversos porque nos permiten ver precisamente el riesgo contra el beneficio de un tratamiento. Entonces, las preguntas de esto varían de acuerdo a la fase de investigación. Ahorita vamos a ver que los ensayos clínicos se pueden hacer en diversas fases, ¿no? Y hay eventos adversos que no son tan importantes. Por ejemplo, la tos comparada con un infarto, ¿no? Claro que la tos puede ser muy molesta y hace que un paciente deje el tratamiento, pero definitivamente, jerárquicamente, pues si un tratamiento causa tos, no necesariamente voy a restringir su uso, pero si un tratamiento causa infarto, pues probablemente lo deje de usar, ¿sale? Entonces, sobre todo cuando yo hago estos estudios, por ejemplo, el molnupiravir y el nilmatrelvir con ritonavir, que fueron usados para el tratamiento del COVID leve, tenían que demostrar que la tasa de efectos adversos era baja. ¿Para qué? Para que el riesgo-beneficio de usar este tratamiento, sobre todo en un paciente leve que a lo mejor de todos modos se iba a curar, tengo que justificar que los beneficios superan los riesgos, ¿sale? Entonces, debo yo de estar seguro que satisfago los elementos regulatorios de eventos adversos, es decir, que no tengo una tasa de efectos adversos más alta de lo que yo estoy observando para mi tratamiento, ¿sale? Ahora, hasta aquí hemos hablado de todo lo que yo puedo medir en un ECA, ¿no?
Pero ahora, ¿qué creen que pase cuando yo le digo a un paciente, oye, mira, este tratamiento es para la hipertensión? Y si tú te lo tomas, tu riesgo de mortalidad va a disminuir. ¿Qué creen que pueda pasar con el paciente? ¿El paciente va a escuchar eso y de inmediato va a seguir el tratamiento? ¿O qué más puede pasar con este paciente? Yo ya se lo di, ¿no? Como médico, leí los estudios, concluí que el beneficio era mayor al riesgo. Ahorita vamos a ver cómo se concluye eso, ¿no? Y digo, este nuevo fármaco antihipertensivo disminuye mortalidad. Se lo prescribo al paciente. ¿Qué me preocupa ya que se lo prescribí al paciente? ¿Qué puede pasar ahora que a lo mejor no está en mis manos ya que prescribí el medicamento? La presencia de efectos adversos. Ok, esa es una y esto tiene que ver con el perfil de seguridad. ¿Qué otra cosa? Algo más inherente al paciente. Que el paciente siga al pie de la letra de tratamiento. Exacto, el paciente a lo mejor no tiene adherencia al tratamiento, ¿no? Y eso es algo que ustedes dicen, chin. Bueno, yo vi que en mi estudio el tratamiento A llevaba a menor mortalidad, ¿no? Entonces, menor mortalidad con el tratamiento A comparado contra el tratamiento B. Entonces, yo tengo que estar seguro que todos los que estaban en el grupo A se tomaron efectivamente el medicamento, ¿no? Porque qué tal si esto era por la arritmia, ¿no? Y no lo vi al principio y después lo veo al final. Pues tengo que estar seguro que todos los pacientes en A se lo tomaron. Entonces, en los ensayos clínicos también se mide el cumplimiento y el apego al tratamiento. Entonces, un buen ensayo clínico debe de tomar medidas para medir la disposición de los participantes a adherirse a los protocolos establecidos. Eso se le llama adherencia. Entonces, los desertores son participantes que no se adhieren a un régimen experimental durante el seguimiento. Yo los puedo incluir en el estudio, pero como estoy dando un tratamiento que sería lo mismo a prescribir en la práctica clínica normal, va a haber pacientes que no se tomaron el medicamento. Algunos no se lo tomaron porque se les olvidó o no quisieron, y otros no se lo tomaron por efectos adversos, y eso lo tengo que preguntar, ¿no? ¿Qué tal si este paciente lo dejó de tomar porque le dio mucho reflujo? ¿No? Bueno, eso es importante porque es un efecto adverso, pero a lo mejor solo lo dejó de tomar porque se le olvidó. Bueno, tengo que medirlo, ¿no? Los desertores son también participantes que no cumplen el régimen de control durante el seguimiento. Entonces, si también no se tomaron el placebo, no puedo hacer una comparación adecuada. Entonces, aquí surge una complicación que es simplemente por la forma natural en que los médicos prescribimos. Va a haber pacientes que sí se tomen el tratamiento y va a haber pacientes que no se tomen el tratamiento. Entonces, en un ensayo clínico yo tengo que medir ese apego. Y entonces, cuando analicen un ensayo clínico, tienen que ver de qué forma los investigadores se aseguraron de que el paciente tomara el tratamiento. Y ahorita vamos a verlo con el ejemplo más detallado en la parte del ensayo clínico aleatorizado. ¿Sale? Después, considerando que hay pacientes que no necesariamente se van a tomar el tratamiento, pues yo necesito tener una forma de analizar a esos pacientes que no se lo toman. Entonces, cuando yo ya tengo mis datos, digamos, ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado, con placebo, ¿no? Mi desenlace primario, mortalidad cardiovascular, secundario, infarto agudo al miocardio o ingreso a la unidad de cuidados intensivos, medí efectos adversos, ya tengo todos los datos, sé cuántos pacientes se tomaron la pastilla y cuántos no. Ahora, hay dos formas en que yo puedo analizar esa información. La primera se llama intención a tratar. ¿Qué es esto del principio de intención a tratar? Como su nombre lo dices, de acuerdo a como yo tuve la intención de tratar a los pacientes, ¿no? Entonces yo aleatoricé al paciente, ¿no? Le di la asignación del tratamiento y nada más mido la respuesta. Esto es la intención a tratar, ¿no? Tratamiento asignado, veo la respuesta. No mido cuántos lo tomaron en realidad. En esta no me importa, simplemente mido la aleatorización. Entonces, analizo de acuerdo a cómo los aleatoricé. No me importa cuántos sí lo tomaron, cuántos no. Como pueden ver, ahí puede haber algunos detalles que ahorita vamos a ver con mayor profundidad, ¿no? El efecto neto del incumplimiento es reducir las diferencias observadas. Entonces, aquí no me interesa tanto porque voy a asumir que a lo mejor mi grupo A y mi grupo B no se tomaron el medicamento la misma cantidad de pacientes. Entonces, que eso no necesariamente influyó, pero puedo yo también analizar por protocolo. Es decir, algunos pacientes a lo mejor
no se tomaron el medicamento, ¿no? Por lo tanto, tengo solo que ver quienes genuinamente recibieron el tratamiento. Entonces, de acuerdo a como yo los aleatoricé, solamente voy a analizar a los que sí recibieron el tratamiento. Ahora, el problema de hacer esto es que estoy rompiendo la aleatorización y ya vimos que la aleatorización disminuye el sesgo de indicación. Entonces, si yo rompo la aleatorización, un análisis por protocolo no es tan robusto. Entonces, siempre que ustedes lean un ensayo clínico, vean que hicieron un análisis por intención a tratar, porque eso preserva la aleatorización. Ustedes van a decir, oiga, doctor, pero eso no significa que también estoy viendo que mi grupo A, que a lo mejor no se tomó el medicamento, y el grupo B, que estaba tomando placebo, y pues bueno, a lo mejor no influye tanto que no se lo tome, ¿no veríamos un menor efecto en el grupo A? Sí, pero estaríamos asumiendo que también en el grupo B hubo gente que no se lo tomó, y que si los pasáramos a estos que no se lo tomaron al grupo A, de todas maneras no se lo hubieran tomado. Entonces, por principio de intercambiabilidad, no estaría influyendo sobre la medición total, porque así es como se comportaría en la vida real. Va a haber pacientes que no se lo van a tomar. Sin embargo, a veces sí nos interesa, y ahorita vamos a ver un ejemplo, analizar por protocolo, ¿sale? Entonces vamos a ver aquí. Tenemos pacientes que les están dando un fibrato, aquí es clofibrato, comparado con placebo, ¿no? Y mi desenlace primario es mortalidad a 5 años, ¿no? Y entonces tengo 1,065 pacientes en el grupo de clofibrato y 2,695 en el grupo control. Si ustedes nada más vieran esto, dirían que el clofibrato disminuyó o no la tasa de mortalidad. ¿Qué opinan? Que sí. Disminuyó, ¿no? Parece que sí, ¿no? Tendría que ver un p-value y todo, pero parece que sí, ¿no? Entonces vamos a ver si desagrego. Aquí tengo los que tuvieron buen apego, es decir, los que sí siguieron chido las indicaciones, y mal apego, es decir, los que no lo siguieron bien. Y veo la mortalidad. En los que tuvieron mal apego con clofibrato, la mortalidad fue de 24,6%. En los que tuvieron buen apego fue de 15%. En el placebo, los que tuvieron mal apego fue de 28%. Y los que tuvieron buen apego fue de 15%. ¿Qué tal? ¿Vemos o no vemos una diferencia aquí? Pues es una diferencia muy mínima, ¿no? Mínima, ¿no? Entonces aquí veíamos que hace una diferencia de 1,2%, pero ya cuando analizamos a los que sí se apegaron, híjole, y van a decir, oye, pero la diferencia entre estos, ¿no? Van a decir, tomarlo poquito parece que sí funcionó, en realidad muy probablemente no funcionó para ninguno, ¿no? Porque si los que se lo tomaron bien no tuvieron ninguna diferencia, es muy probable que esta diferencia sea por azar, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de analizar la adherencia, ¿no? Puede deberse a que a lo mejor los que se apegaron mal tuvieron efectos adversos, ¿no? Y por eso no se apegaron y por eso tuvieron una mayor tasa de mortalidad, en fin. Es importante que supervisemos cómo se está tomando el tratamiento del paciente, ¿no? Por ejemplo, existen estudios donde te cuentan las pastillas, ¿no? Te dicen, a ver, tráeme tu botecito y enséñame cuántas pastillas te quedan por semana, ¿no? O incluso algunos agarran y tienen cajitas que miden de forma electrónica cuando el paciente saca la pastilla, ¿no? O miden en sangre y en orina el nivel del fármaco para estar seguro que lo están tomando, ¿no? Entonces, todo eso nos ayuda a saber que el paciente efectivamente se está tomando el tratamiento, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo de un ensayo clínico, ¿no? Aquí tenemos una población, se aleatoriza hacia tratamiento A o tratamiento B y me interesa ver el desenlace, ¿no? Aquí vamos a ver que son pacientes que tienen presión arterial diastólica elevada. Son 22,994 pacientes y aleatorizo a 10,994. Es decir, de esta población, 10,994 se aleatorizan y los voy a estratificar de acuerdo a el nivel de presión diastólica a entrada para estar seguro que tengo buena representación de todos los subgrupos, ¿no? Unos van a recibir un tratamiento por pasos, es decir, de acuerdo a cómo esté el nivel de presión, yo les doy un tratamiento, o otros van a dar un tratamiento generalizado y quiero comparar cuántos siguen vivos y cuántos fallecen después de 5 años, ¿no? Y entonces voy a ver yo las diferentes tasas de mortalidad que tengo aquí, ¿no? Este sería un ejemplo de un ensayo clínico donde los pacientes están aleatorizados a un grupo y los sigo. Eso se le llama sin crossover, es decir,
un paciente que está en este grupo no se pasó a este grupo, ni uno que está en este grupo se pasó a este grupo, porque en la práctica clínica sí pasa. Un paciente a lo mejor va ahorita, recibe un tratamiento y mañana va con otro médico y recibe otro, ¿no? Entonces, a veces me interesa ver el crossover, ¿no? Por ejemplo, tengo pacientes que los aleatorizo a un tratamiento nuevo comparado con un tratamiento actual, ¿no? Y entonces voy a tener un grupo uno y un grupo 2 y después los paso a que del grupo uno pasen a recibir el grupo 2 y que del grupo 2 pasen a recibir el grupo uno, ¿no? Entonces estoy haciendo que cambien de cuál tratamiento están recibiendo. Esto se le llama crossover, ¿no? Paciente primero recibe un tratamiento y luego lo cruzo a que reciba el tratamiento opuesto, ¿sale? Esto puede servir para ver, por ejemplo, estoy viendo un nuevo tratamiento, recibe ese, después le doy un periodo de lavado y recibe el otro tratamiento y ver si a lo mejor se comportan los dos grupos después igual. Pero a veces en los ensayos puede ser no planeado, ¿no? Imaginen, y esto pasa, por ejemplo, con la cirugía bariátrica, ¿no? Hay estudios muy interesantes con cirugía bariátrica para reducción de peso, que se aleatorizan unos a recibir cirugía bariátrica y otros a referir tratamiento médico. ¿Cuál creen que sea el problema de aleatorizar un paciente a cirugía? ¿Qué creen que pueda pasar? Yo le digo, a usted le tengo que tratar su obesidad y le tocó cirugía. ¿Qué puede decir el paciente? Pues que es una intervención muy drástica. Y que a lo mejor no quiere, ¿no? Entonces va a haber un grupo que yo aleatorice a cirugía que creen se va a negar y no lo va a recibir. Y un grupo que yo aleatorice a el tratamiento médico que diga, oiga, no, doc, yo sí quiero mi cirugía, ¿no? Y que se va a cruzar. Este puede ser un crossover no planeado. Algunos estudios van a ver que presentan este crossover no planeado y por lo tanto aquí utilizaríamos un análisis por protocolo, ¿no? Porque nos gustaría ver más bien quién sí recibió la cirugía, ¿no? Entonces, a lo mejor a estos no los aleatoricé yo originalmente, pero pues recibieron la cirugía, entonces me interesa verlo. Entonces voy a hacer un análisis por protocolo aquí, ¿no? Si yo hago un análisis por intención a tratar, no voy a tener una adecuada evaluación. ¿Sale? Entonces vamos a ver aquí un ejemplo. Este es el Physicians Health Study. La pregunta de investigación es, la aspirina previene el primer infarto al miocardio, es decir, que yo esté dando aspirinas previene el infarto agudo al miocardio, ¿no? Y la otra es si el beta caroteno previene el cáncer. Entonces, tengo 22,071 médicos de 40 a 84 años que asigno al azar en 1982 a uno de cuatro grupos. Aspirina sola, donde voy a dar un placebo de betacaroteno, betacaroteno solo, donde voy a dar placebo de aspirina, o un grupo que reciba aspirina y betacaroteno, o un grupo que reciba dos placebos, ¿sale? Entonces tengo cuatro grupos. Entonces, aquí lo que tengo es un diseño que se llama diseño factorial, porque tengo dos intervenciones y de ahí voy a sacar cuatro grupos. Entonces, aquí puedo analizar varios casos. De hecho, el ejemplo que vamos a ver del ensayo clínico aleatorizado hizo esto. Hizo grupos donde comparo diferentes intervenciones y después puedo ver si funcionan. Bueno, el Physicians Health Study fue un estudio real y el componente de aspirina aleatorizado se canceló a principios de enero porque se observó que tenía una reducción drástica sobre el infarto agudo del miocardio, fue de 44% de reducción. Entonces, a veces los ensayos clínicos aleatorizados, cuando se ve el beneficio desde antes, se detiene el estudio, se reporta y se empieza a dar ya el tratamiento, ¿sale? ¿Por qué? Porque tampoco es ético esperarse 10 años a dar un tratamiento que hoy ya sabemos si funciona. El componente de betacaroteno aleatorio continuó como estaba programado y terminó el 31 de diciembre de 1995, pero no se observó ningún beneficio ni daño para el cáncer. Entonces, algunos diseños, sobre todo este que vamos a leer, ¿no? Se hicieron para probar varios tratamientos y conforme se fue viendo que uno funcionaba, este se volvía el estándar de tratamiento, ¿no? Y el otro después se queda y se concluye que a lo mejor no funciona. Entonces, es la ventaja de hacer estudios donde pueda comparar varias intervenciones al mismo tiempo, que puedo ir yo sacando conclusiones que sean relevantes para cada una de las diferentes intervenciones. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Vamos Ninguna, bien. doctor. No, doctor. Ok, sale. Entonces, hasta ahorita hemos visto algunos ejemplos de ensayos clínicos, ¿no?
pero me interesa que ustedes entiendan cómo interpretar los resultados de un ensayo clínico. Entonces, generalmente, vamos a regresar tantito, habíamos hablado de que hay desenlaces primarios y secundarios. Generalmente se van a dividir también en dos, un desenlace de eficacia, que le voy a poner E, F. El desenlace de eficacia es el desenlace primario generalmente. Y un desenlace de seguridad. Entonces, un desenlace de seguridad que le voy a poner SE, generalmente tiene que ver con efectos adversos. Entonces, algo importante es cómo mido la eficacia de un tratamiento. Seguramente ustedes vieron ensayos clínicos para vacunas, ¿no? Y les decían, tiene una eficacia del 95%. Entonces, ¿cómo rayos calculo la eficacia? ¿Sale? Vamos para allá. Entonces, la eficacia es una medida que yo voy a tomar de un ensayo clínico. ¿Y cómo se compara? Voy a tomar la tasa de mi evento en placebo menos la tasa de mi evento en el grupo tratado dividido entre la tasa en el placebo. Entonces vamos a ver el ejemplo. Imagínense que tengo 100 casos de 100 en el placebo, 100 en el tratamiento y voy a ver cuántos de ellos desarrollan COVID cuando los vacuno, ¿no? Entonces imagínense que yo tengo 20 casos de COVID en el grupo placebo, ¿sale? 20 de 100. Y en mi grupo de tratamiento voy a tener 5, ¿sale? Entonces 20 menos 5 son 15. Entre 20, que es el de placebo, entonces tendría 15 entre 20. 15 entre 20 me da 75%. Entonces cuando decimos 75% de eficacia, quiere decir que redujo en un 75% los casos en el grupo de tratamiento comparado con el grupo placebo, no que previene el 75% de los casos, ¿sale? Esto quiere decir que si yo asumo que a los pacientes que recibieron placebo les hubiera dado el tratamiento, vería 15 casos menos, ¿sale? Entonces no quiere decir que tengas 25% de probabilidad de que te dé, simplemente que en 100 pacientes que reciban el tratamiento, vería 75% menos casos en el grupo de tratamiento que en el grupo control, pero en realidad lo que se redujeron fueron 15 casos, ¿sale? Entonces, la eficacia no es una buena medida para evaluar los ECA, sin embargo, es algo que se reporta mucho en los medios porque es muy rimbombante, ¿no? Es decir, redujo 75%. Vamos a ver otro ejemplo. Imagínense, misma vacuna de COVID, e imagínense que yo tuviera una vacuna que tiene 20 y va a reducir los casos solamente en 10. Entonces, 20 menos 10 dividido entre 20. Esto me daría una eficacia de 50%, ¿no? Y ustedes dirían, híjole, 50% definitivamente es menor que 75%, pero de todas maneras redujo 10 casos, ¿sale? Noten que en realidad la diferencia es de 5 casos, ¿no? Aunque aquí lo hacemos parecer de muchísimo porcentaje. Entonces hay que tener mucho cuidado porque lo que más me interesaría es que en realidad la tasa era de 20% y se redujo a 15%. Entonces en realidad la reducción entre 20 y 5% fue de 15%, ¿no? Porque aquí son 20 casos de COVID entre 100 pacientes que recibieron placebo y aquí 5 casos de COVID entre 100 pacientes que recibieron placebo, por lo que la reducción real fue de 15%. Ahorita vamos a ver cómo interpretarlo. Entonces, la eficacia no es la mejor medida para ver en general qué tan bien funciona un tratamiento. Vamos a ver que en realidad lo que nos interesa es la reducción absoluta del riesgo. Esto que estaba yo haciendo aquí de decir, bueno, 20% de los pacientes que recibieron que no recibieron la vacuna les dio COVID, menos 5% de los pacientes que sí recibieron la vacuna les dio COVID. Eso sería una eficacia de 75%, ¿sale? Pero una reducción absoluta de riesgo, yo le voy a llamar RAR, sería 20% menos 5%, que ¿cuánto sería? 15%. 15%. Entonces tuve una reducción absoluta de riesgo del 15%, y aquí lo tengo, ¿no? La reducción absoluta de riesgo me dice qué tanto en realidad reduje, no es relativo, es absoluto, ¿sale? Y con esto puedo hacer o calcular un número que se llama número necesario para tratar. Entonces, siempre que ustedes vean un ensayo clínico, calculen el número necesario a tratar y esto es 1 sobre la reducción absoluta de riesgo. Vamos a ver el ejemplo con la aspirina. Entonces, lo que yo voy a ver es, por ejemplo,
vamos a ver este ejemplo primero de número necesario a tratar. En un ensayo clínico de fármacos para disminuir el colesterol en 5 años, 8% de los pacientes murieron en el grupo de tratamiento y 12% murieron en el grupo control. Entonces, primero voy a ver la tasa en el grupo control, que es de 12%. Y luego veo la tasa en el grupo de tratamiento, que es de 8%. ¿Sale? Entonces, lo que yo voy a hacer es restar la tasa del grupo de tratamiento menos la del grupo control. Esta es la reducción absoluta de riesgo, ¿sale? Entonces es 12 menos 8 y 12 menos 8 me da 4, ¿sale? Y después voy a dividir 100 entre 4. Esto me va a dar el número necesario a tratar. Entonces, para sacar el NNT, yo divido 1 entre el ARR, pero como es un porcentaje, pues lo convierto en 100, ¿no? Entonces, 100 entre 4 me da 25. ¿Cómo interpreto este número? Quiere decir que yo necesito tratar a 25 pacientes para observar reducción de un caso de infarto. ¿A ustedes eso se les hace alto o bajo? Debo tratar a 25 pacientes para prevenir un infarto. ¿Sería un porcentaje bajo? Es un porcentaje, pues, muy poquitos pacientes van a tener un beneficio, ¿no? Es decir, de cada 100, de cada 25 que trate, solo un evento se va a prevenir, ¿no? No es tan alto, pero entonces aquí puedo yo comparar tratamientos. ¿Ustedes creen que un número necesario a tratar de 25 es mejor o peor que un número necesario a tratar de 100? ¿Qué tratamiento sería mejor? ¿Uno de 25 o uno de 100? El de 25 diría, necesito tratar a 25 pacientes para prevenir un evento, y el de 100 diría, necesito tratar a 100 pacientes para prevenir un evento. ¿Cuál sería mejor? ¿El de 100, doctor? El de 100 sería peor en realidad, porque quiere decir que de 100 que trates, 99 no les va a hacer nada, y uno sí. Y 25 quiere decir que de 25 que tú trates, a 24 no les va a hacer nada, pero a uno sí. Entonces es muchísimo menos la cantidad de pacientes que yo debo tratar. Entonces el número necesario a tratar, entre más bajo, mejor. ¿Sale? Entonces vamos a ver aquí un ejemplo para la aspirina. Entonces sabemos que la aspirina también aumenta el riesgo de sangrado, ¿no? Porque lo que hace es que inhibe la síntesis de tromboxanos y por lo tanto puede causar una hemorragia. Entonces el número necesario a tratar para infarto agudo del miocardio o para EBC es de 1667. Es decir, necesito tratar a 1600 pacientes para prevenir un infarto. Sin embargo, el número necesario para dañar esto se basa en la tasa de efectos adversos. El número necesario para dañar es de 3333. Entonces, ¿cuál creen que haya mayor riesgo o mayor beneficio de tratar con aspirina? Aquí dice que necesito tratar a 1667 para prevenir un infarto y necesito tratar a 3333 para que me dé un evento de hemorragia. ¿Es mayor el riesgo o el beneficio de usar la aspirina? Entre más pequeño el número, acuérdense que es mejor. Sería el beneficio, ¿no? Es mayor el beneficio, ¿no? Porque necesito tratar a menos pacientes para evitar un infarto de lo que yo necesitaría tratar para adquirir un efecto adverso grave. Entonces, el número necesario a tratar, ahorita lo vamos a calcular en el ejemplo del ensayo clínico, es bien importante para poder entender qué tanto funciona un tratamiento. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a hacer el ejemplo. ¿Cómo lo calculamos? Reitero, tengo un ensayo clínico, la tasa de mi evento es de 12% en el grupo control, 8% en el grupo de tratamiento. Lo que voy a hacer es que voy a restar 12 menos 8 y después ya sea divido 1 entre 0.04, que es la reducción, o 100 entre 4 si lo manejo en porcentaje, ¿sale? Y con eso me doy mi número necesario a tratar. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Ahora, finalmente, digamos, ya leyeron su estudio, ensayo clínico aleatorizado doble ciego controlado con placebo, determinaron la efectividad del tratamiento con un número necesario a tratar de 25, y ahora lo que les interesaría saber es, oye, ¿y yo puedo usar los resultados de este estudio para aplicarlos en cualquier paciente? A eso se le llama validez externa, ¿sale?
qué tanta validez externa tiene un estudio y si lo puedo generalizar a la población. Acuérdense que cuando tenemos criterios de selección, eso hace que la población sea más difícil de que podamos aplicarlo o el resultado de ese estudio lo podamos aplicar a la población. La validez interna se refiere a que no haya sesgos que afecten el diseño. La validez externa es que también podemos tomar los resultados y aplicarlos a la población general. Entonces vamos a ver el Physicians Health Study. Dice que la aspirina redujo el riesgo de infarto con una reducción absoluta de riesgo de 44% en hombres de 50 años o más que no tenían evidencia clínica de enfermedad. Y entonces una pregunta que surge cuando se lee el Physicians Health Study, que era un estudio de puros hombres, es, oye, ¿y podría generalizar estos resultados a mujeres? Pues bueno, después a raíz de esto se hace el Woman Health Study. Y del Woman Health Study se observa que la aspirina no tiene un efecto significativo sobre el riesgo de infarto en mujeres de 65 años o más sin antecedentes de enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces, si yo quería aplicar los hallazgos del Physicians Health Study, hubiera dicho, sí lo aplico, pero de ahí la importancia de hacer ensayos clínicos en grupos específicos. Por ejemplo, en adultos mayores hay muy poca evidencia y es un área bien importante para poder desarrollar estudios que permitan estudiar, por ejemplo, el efecto de tratamientos en adultos mayores. Es la población que más recibe fármacos y es en la que menos sabemos cómo funcionan los fármacos. Desafortunadamente, eso es una gran área que todavía se debe trabajar en la, en la bibliografía médica y que hace que sea importante hacer ensayos clínicos aleatorizados en grupos específicos, ¿sale? Ahora, hay diferentes fases de investigación de fármacos. Cuando tenemos un fármaco nuevo, una nueva molécula, y me interesa ver si esta molécula es segura, yo voy a aplicarle un estudio de fase 1. Este es un nuevo fármaco y lo que voy a hacer es que voy a agarrar 20, 80 personas, por lo general personas sanas, y quiero evaluar si dar este fármaco en humanos por primera vez es seguro. Es decir, voy a determinar si hay ciertos niveles que causen toxicidad, cómo se metaboliza, es decir, la farmacocinética y la farmacodinámica, y poder identificar algunos efectos secundarios. Entonces, los estudios de fase 1 son en personas sanas. Entonces, ustedes cuando lean van a ver ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de fase 1. Ah, bueno, si es fase 1, quiere decir que es un nuevo fármaco y se va a dar en sanos. Fase 2 generalmente es cuando ya vemos que el fármaco es seguro, ahora me interesa ver que también funciona. Entonces voy a agarrar personas que ya tienen una enfermedad y voy a ver eficacia y seguridad, ¿sale? En este caso ya voy a tener un grupo un poquito más grande y lo que me interesa es ver si sí tiene un poquito de lo que yo quiero que funcione. Todavía no lo voy a ver sobre mortalidad. A lo mejor si veo un fármaco para cambiar la presión arterial, lo que voy a ver es que efectivamente cambie la presión, ¿no? Pero a lo mejor no lo veo para mortalidad o para algún desenlace más duro. Simplemente voy a ver si está haciendo lo que yo digo que debería de estar haciendo y si está siendo seguro. Eso le llamo un estudio de fase 2. El estudio de fase 3 es donde ya calculo ahora sí la eficacia o la efectividad del tratamiento. Voy a tener un grupo muy grande, ¿sale? Y voy a compararlo con tratamientos de uso común. Algo importante, en la fase 1 y en la fase 2 no es necesario en todos los casos un grupo control, porque aquí me interesa ver primero si es seguro y aquí si está haciendo lo que digo que está haciendo, ¿sale? Aquí sí ya me interesa compararlo, ya sea con un tratamiento estándar o con el placebo. Entonces voy a ver ensayo clínico aleatorizado doble ciego fase 3. Entonces es un estudio donde ya estoy evaluando la efectividad en personas con la enfermedad y debo tener un grupo control. En la fase 2 son personas con la enfermedad, pero puedo o no tener un grupo control y generalmente va a ser un grupo chiquito. ¿Sale? Entonces, fase 1 es el más chiquito, fase 2 es un poquito más grande y fase 3 ya son estudios grandotototes, ¿sale? Donde ya voy a incluir muchos pacientes porque ya me interesa ver cosas con desenlaces más duros como infarto, como mortalidad y en fin. Después, cuando ya pasa un estudio o un fármaco en la fase 3, entonces yo ya lo puedo vender en el mercado o distribuir, ¿no? Pero a veces cuando se lo empiezo a dar a más gente, eso involucra a gente que yo no incluí en los estudios originales por los criterios de selección. Entonces yo entro en algo que se llama farmacovigilancia. Es decir, el fármaco ya se está dando a todos en la práctica clínica, ¿no? Y a veces cuando veo eso observo nuevos efectos adversos que no observaba antes.
Entonces recopilo información sobre estos riesgos, beneficios y uso óptimo, y esto me puede ayudar a tomar decisiones sobre si cambio o no la indicación del tratamiento. Entonces, fase 1 son nuevas moléculas, el principal objetivo es seguridad. Fase 2 es en pacientes enfermos, el objetivo es ver si el fármaco está haciendo lo que decimos que está haciendo y si tiene algún efecto adverso grave. Y la fase 3 es para ver efectividad sobre desenlaces. ¿Qué tan efectivo es el fármaco sobre el desenlace que yo estoy estudiando? Finalmente, la fase 4 es cuando ya se está vendiendo el fármaco y me interesa ver si presenta nuevos efectos adversos que yo no había observado en el mercado. O a lo mejor incluso nuevos efectos terapéuticos. Un ejemplo de fase 4 fue el sildenafil. El sildenafil es el Viagra. Se desarrolló originalmente para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar. Sin embargo, se vio que en hombres prolongaba las erecciones. Entonces, durante la farmacovigilancia se observa esto, se diseña un estudio de fase 3 para ver si en efecto funciona mejor para la disfunción eréctil y se concluye que funciona para disfunción eréctil, por lo que se cambia la indicación del tratamiento, ¿no? Entonces vamos a ver que los estudios de farmacovigilancia sirven para una vez ya que salen los fármacos y se empiezan a prescribir, para ver cómo se comportan en el mundo real. Ahora, hay algunas cosas que hay que pensar y esto nada más los dejo como reflexiones, ¿no? Si es ético o no aleatorizar. Imagínense en la pandemia, ¿no? Sabemos que pudiera estar funcionando el tratamiento con esteroides. ¿Es ético o no aleatorizar? Hay un montón de preguntas en torno a si sí o si no. La respuesta es cuando no hay un tratamiento estándar, sí, porque tenemos que ver si sí funciona para cumplir con el supuesto de intercambiabilidad. Una vez que lo sabemos, ya no es ético, ¿no? Y tenemos que dar tratamiento estándar. Si queremos comparar una nueva molécula o un nuevo fármaco, siempre es contra el tratamiento estándar. Eh, el consentimiento informado siempre se debe obtener de los pacientes, pero a veces tenemos que tener cuidado con cómo lo damos y sobre todo es bien difícil explicar, oye, es un experimento, vamos a darte un tratamiento, pudiera o no funcionar, te podríamos o no estar dando el tratamiento, ¿no? Hay muchas cosas que hay que considerar. Vean que el diseño de un ensayo clínico aleatorizado es muy complejo y por consiguiente varias cosas se tienen que ir considerando, ¿no? El cuándo usar o cuándo no usar placebo ya lo discutimos. En algunas condiciones sí se pueden hacer ensayos clínicos aleatorizados, a veces no, ¿sale? A veces es difícil aleatorizar, sobre todo cuando ya se tiene un tratamiento estándar o cuando no se puede cambiar una práctica hospitalaria, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué pasa cuando estamos viendo que un fármaco sí funciona en un ensayo? Pues a veces se va a tener que detener el estudio, ¿no? Para empezar ya a dar el fármaco. Lo mismo que si empezamos a ver muchos efectos adversos, pues debemos de detener ese ensayo y ya no lo debemos continuar, ¿sale? Y con esto concluimos la parte donde explicamos los conceptos más importantes del ensayo clínico aleatorizado y vamos a discutir ahora con más detalle algunos estudios para que quede más clara esta parte.